Bueno, es que él es un artista. Los genios están a otro nivel. Frases de estas a lo mejor las habéis dicho o lo habéis oído o lo habéis pensado simplemente. Ponemos a veces a los genios o a los artistas en una posición, en mi opinión, demasiado lejana, ¿no? Como si vinieran de otro planeta, como si no estuvieran hechos de la misma pasta, como si tuvieran un pensamiento muy especial y muy diferente a todos los demás, y los alejamos, ¿no? Y al final pues nos sentimos que nada tenemos que ver con ellos o que no podemos alcanzar esos éxitos que ellos han tenido o ese legado que han dejado en la historia. A mí hoy me gustaría hablar de la personalidad de los artistas para acercarles un poquito más a toda la población, a todos los demás, porque no son necesariamente tan distintos. Y por supuesto, a mí no me gusta generalizar. Yo me dedico al estudio de la personalidad, que es lo que más me fascina. Sabéis que durante muchos años he estudiado la figura de Beethoven desde el plano psicológico, desde precisamente la psicología de la personalidad, y considero que cada artista, cada individuo es diferente, pero tenemos ciertas similitudes. Y el perfil, ¿no?, digamos, del artista, pues también existe y también la psicología se ha dedicado a estudiarlo. Yo hoy te quiero hablar un poquito de algunos rasgos, te voy a dejar algunas pinceladas de cómo serían esas personalidades de los artistas y te vas a dar cuenta de que no están tan alejados de todo el resto de la población mundial. Bien, te decía que voy a hablar de los rasgos. La personalidad no solamente son rasgos, pero y en algún vídeo de los anteriores donde he hablado de la personalidad de Beethoven te he contado, los rasgos son aquellas tendencias, tendencias de comportamiento. Es decir, que si somos extrovertidos, normalmente tendemos a experimentar emociones positivas, a tener ganas de socializar, pero eso es normalmente, no siempre. Bien, bueno, pues vamos a hablar de esos rasgos que parece ser que la psicología nos cuenta que los artistas tienen en su perfil, en su forma de ser. En primer lugar, a mí me gustaría hablar de precisamente la extroversión, que es el que acabo de mencionar. Normalmente, y por favor quedaos siempre con la idea de que es de forma habitual, pero no todos los artistas lo van a cumplir, aquellos que son genios, aquellos personajes que para nosotros son grandes figuras del mundo artístico, tienden a ser menos extrovertidos, es decir, necesitan su espacio en soledad, pero esto es lógico, porque ellos están buscando su espacio para hacer arte, ¿no?, para crear, y para eso necesitan concentrarse, con lo cual es lógico que necesiten y que busquen momentos en los que están apartados de la sociedad. Por eso tienden, y parece ser, que manifiestan más conductas introvertidas. Hay otro rasgo que, bueno, según el idioma, pues se puede traducir más o menos como responsabilidad, ¿no?, algo así. A ver, los artistas son responsables en cierta medida. ¿Por qué? Porque la responsabilidad está haciendo referencia a el orden que uno tiene, a cómo se organiza, a si tiene cierta ambición, etc. Los artistas tienden un poquito al caos, y ahora lo voy a explicar en otro de los rasgos, y no son especialmente responsables, al menos en algunas de sus dimensiones, pero eso no quiere decir que no sean capaces de organizarse o que no sean capaces de cumplir con unas fechas o con unos plazos. Es decir, sí tienen partes de esa responsabilidad, pero no todos o todas esas dimensiones que conllevaría el rasgo de la responsabilidad. Respecto al tercer rasgo, el neuroticismo, por la razón que sea, hemos asociado en muchas ocasiones a los artistas con la enfermedad mental o a los artistas con personas muy intensas, muy dramáticas, muy extremadas, muy inestables. Esto es cierto y no lo es a la vez. Puede ser que tengamos artistas y que encontremos artistas con una sensibilidad especial y con bastante conciencia de cómo son sus emociones y con una intensidad de esas emociones. Pero en absoluto hemos encontrado, y desde la psicología de la personalidad no se ha encontrado, que haya correlación entre un alto neuroticismo, es decir, mucha inestabilidad, mucho drama, etc., y esa parte artística de uno. O sea que no son necesariamente los artistas más neuróticos que el resto de las personas. Cuarto y penúltimo rasgo de la personalidad general de los artistas. Este es la agradabilidad o la amabilidad. Resulta, y esto es curioso, ¿no?, que parece ser que puntúan un poquito bajo en este rasgo, pero no quiere decir que es que sean antipáticos o que no les guste la gente o que vayan decreídos por la vida. No, lo que sucede es que han escuchado y han detectado que tienen algo que ofrecer y de alguna manera deben desarrollar esa sensación de unicidad
para podérselo mostrar al mundo, para poder llegar a un escenario o para poder llegar a una galería o a donde sea y decir, esto que yo he creado es mío, esto es original, esto no lo ha hecho nadie, o la manera en la que yo lo cuento no lo cuenta otra persona. Es decir, de alguna forma es más bien como un valor, ¿no? Es ser valiente y demostrar que lo que yo tengo es bueno y lo quiero sacar ahí al mundo. Por eso a veces se puede confundir con un poquito de arrogancia o que son demasiado presumidos o que no tienen humildad suficiente. Pero esta es la explicación. Y la última característica o el último rasgo, que de hecho es el más significativo en las personas que se dedican al mundo del arte o que se han convertido en grandes genios, es la apertura a la experiencia. Probablemente te suene el término, a lo mejor lo he usado yo en vídeos anteriores de la psique de Beethoven, pero los genios, los artistas, estas personas que luego quedan en un lugar tan destacado, son gente curiosa, gente con ganas de descubrir, gente que quiere expandir lo que ya existe. Es decir, hay que ser abierto para que algo nuevo aparezca, ¿no? Si tendemos a siempre repetir lo mismo, a no conocer a gente nueva, a no leer aspectos o temas distintos a los habituales, etcétera, etcétera, no vamos a poder avanzar o ir a ninguna parte. El artista quiere descubrir otros campos, otras áreas, otra gente, es decir, necesita abrirse al mundo, de ahí la apertura a la experiencia y tener nuevas experiencias. Yo esto lo contaba en los vídeos de la psique de Beethoven. Yo decía que Beethoven tenía esa apertura, esa curiosidad, esas ganas de aprender, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es un rasgo especialmente característico en los artistas. Ahora quizá con este repaso han sido pinceladas, ¿no? Pero quizá con todo esto te haces una idea y entiendes un poquito más qué es lo que hay detrás de los artistas y espero que te hayas dado cuenta que no están tan alejados y que no son necesariamente tan distintos. A lo mejor has descubierto que tú de hecho tienes estos rasgos. Quizá tienes algo ahí que mostrar que no te estás atreviendo, ¿no? Uno de los últimos artículos que yo leí acerca precisamente de los genios decía que la principal diferencia, ¿no? Y esto era una reflexión, pero que la principal diferencia en realidad entre un artista y otro que no muestra ese arte es que el artista se ha escuchado, se ha observado y ha decidido sacar eso y mostrarlo y atreverse y probar, mientras que el otro, la otra persona que no se ha convertido en artista o que no ha mostrado su creatividad, lo que ha hecho simplemente ha sido limitarse o anularse o tener más miedo de la cuenta a mostrar aquello que era original en él. Bueno, ahí te lo dejo como reflexión. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Gracias por seguir el canal, por supuesto, y te espero en los comentarios. Me encantaría que hicieras ahí alguna pregunta o, en fin, bueno, o que me hables de alguno de los artistas que tú tienes favoritos y me digas si piensas que esto puede encajar o no con su perfil. Nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo. Chao.